Entre la turba de jovencitos se encontraba una hija del mencionado Folco, cuyo nombre era Biche, como él la llamaba a partir de su nombre original, Beatrice, y cuya edad era de unos 8 años, muy bonita debido a su incipiente juventud, y en sus actos amable y muy agradable, con ropas y palabras más graves y modestas que las que su breve edad requería. Y, por otra parte, los rasgos de su rostro eran muy delicados y estaban óptimamente dispuestos y repletos, además de belleza, de una imprecisión tan honesta que muchos la consideraban casi un angelito. Fue entonces esta jovencita, tal cual la dibujo, o quizá aún más bella, la que apareció en esa fiesta, no creo que por vez primera, pero quizás sí por vez primera capaz de enamorar, ante los ojos de nuestro Dante, el cual, aunque aún fuese un niño, recibió con tanto afecto esa bella imagen en su corazón que, a partir de aquel día, jamás, mientras vivió, se alejó de ella. Hemos visto que buscando el amor romántico nos encontramos al amor cortés, que nos llevó del sur de Francia y de la poesía lírica en occitano al norte de Francia y a los romances en francés antiguo. Todo esto en los siglos XI y XII. Ahora, en el siglo XIII, la poesía en provenzal seguía sonando, pero ya estaba algo en decadencia. Los pensadores intelectualizaron entonces el amor pasional e intentaron incorporarlo a un sistema general de pensamiento para que conviviera con el amor filial, el amor divino y con la naturaleza en su conjunto. En ese contexto nacen dos grandísimas obras que de algún modo sistematizan el amor de forma imaginativa y creativa. El Roman de la Rose, o Romance de la Rosa, en el territorio francés, y la Divina Comedia en territorio itálico. Para seguir recorriendo el camino del amor romántico, con Daniel Schechtel y música de Miguel Riccione, una vez más le damos la bienvenida a otro podcast de Gambito de Papel. El Roman de la Rose, o Romance de la Rosa, es un poema de unos 21.000 versos. Pensemos como referencia que el Martín Fierro argentino tiene alrededor de 2.300. Los versos son octosilábicos, o sea que cada verso tiene 8 sílabas y rima en pareados, de a 2, como era el caso de los romances precedentes. Lo que hace único al Roman de la Rose no es el hecho de que haya sido compuesto por dos autores, uno los primeros 4.000 y pico versos y el otro los 17.000 y pico restantes. En una época sin derechos de propiedad intelectual, era súper común y hasta considerado virtuoso retomar o reescribir o retraducir obras ajenas. Lo que hace único al Roman de la Rose es, primero, el éxito rotundo que tuvo durante más de 300 años, que llevó a la primera querella literaria de la historia de Francia, el primer quilombo, digamos. En los próximos siglos se instauró una discusión en la que, por ejemplo, Christine de Pizan salió a quejarse de la misoginia del poema y terminó escribiendo otro poema llamado La ciudad de las damas, donde subvierte ciertas aseveraciones machistas del poema que nos ocupa. La segunda cosa que eleva al Roman de la Rose por sobre otras obras es su sistematización de saberes y opiniones sobre el amor y sobre ciertas preguntas filosóficas, como por ejemplo el problema de la libertad humana. Y una tercera es la combinación de tradiciones y géneros literarios o retóricos, como por ejemplo el poema narrativo o romance con la literatura moralista y la alegoría. Y quedémonos en la alegoría, pero para definirla vayamos directamente al poema. El poeta comienza contando un sueño que tuvo a los 20 años y que dice no haber entendido hasta que se enamoró por primera vez a los 25. En el sueño despierta y sale a disfrutar de la primavera, que era como comenzaban los poemas líricos provenzales en occitano, celebrando el renacimiento de la naturaleza. El poeta cruza un arroyo, que era como los caballeros solían pasar al mundo mágico en los romances de caballería, y se encuentra con un muro. En él están pintados, con forma de personas, 10 vicios que van en contra del amor, entre ellos odio, codicia, envidia, tristeza, vejez, hipocresía religiosa, pobreza. Recorre el muro y encuentra la puerta al jardín del placer. Una mujer llamada Ocio es la que le abre las puertas. El poeta describe la belleza del jardín y la escena que encuentra. Hay gente bailando alegremente. Entre ellos está Placer, que es el señor o dueño del jardín, y lo rodean otras personas: alegría, amor,
cortesía, verdad, belleza, generosidad, franqueza, juventud, riqueza, etc. Cortesía es la chica que lo saca a bailar, aunque el poeta no se atreve a participar. Cuando todos se van a descansar a la sombra, el poeta sale a recorrer el jardín y Amor lo persigue con su arco y flecha típicos. El poeta encuentra una fuente, se acerca a mirar y ve reflejada la belleza de una rosa incomparable. Cuando se acerca a ella para tomarla, Amor le dispara una a una sus flechas, que también llevan nombres alegóricos: belleza, compañía, bello rostro, etc. El poeta entonces comienza a sufrir el deseo de tomar la rosa y también el dolor de las flechas, y admite que debería escaparse si quiere evitar morir. Traduzco: más vale estar muerto que aquí, porque estoy seguro que al fin de mí un mártir hará Amor. Pero un extraño goce lo lleva a desear la rosa más y más, que nunca alcanza. Traduzco: pero no podía negar lo que mi cuerpo me ordenaba. El aroma y la visión de la rosa lo hacen olvidar el dolor. Entonces Amor se acerca y le dice que se rinda ante él y sea su vasallo, que lo contrario sería ser orgulloso o estar loco. El poeta se entrega y lo besa en la boca, como parte del ritual de juramento entre señor y vasallo que ya hemos visto antes. Amor forja entonces una llave para el corazón del amante y se la guarda, porque dice que, traduzco, con su cuerpo hace cualquiera quien su corazón controla. Y explico: cada cual hace con su cuerpo cualquier cosa, es decir, que se manda la parte cuando controla su propio corazón, es decir, que tiene que entregar la llave de su corazón a alguien más para no mandarse cagadas, dicho en criollo. Ahí Amor se pone a bajar data de cómo debe ser un amante, pero no agrega demasiado a lo que ya venimos diciendo, salvo quizá por ciertas instrucciones de gestos y de ropas, que hay que calzarse bien, vestirse con ropa de un buen costurero, con lindas terminaciones, hay que saludar siempre primero o saludar inmediatamente cuando a una lo saludan, hacer todo lo posible por complacer a todas las damas en todo momento, hacer regalos, y si no se tiene mucha plata, al menos dar un ramo de flores, etcétera y etcétera. A la mujer le dice que no se ande maquillando porque eso es amar contra natura, es decir, contra la naturaleza, contra los colores y las formas que nos dio Dios, si se quiere de esa manera. Y además, dado que era fácil para cualquier amante morir por un desamor, Amor mismo les advierte a las mujeres, traduzco: damas, aprendan, les digo, las que dejan a su amigo, que si los dejan morir, Dios las sabrá afligir. A partir de entonces, no van ni 1500 versos, el poeta comienza a contar la historia de cómo intentó tomar la rosa y cómo diferentes personajes, como Peligro, Hipócrita, Celos, Buena Acogida, Razón, Amigo, intentan acercarlo a la rosa o alejarlo de ella según el caso. En cierto momento, Buena Acogida, el mejor aliado del poeta, es encerrado en una prisión por celos y la rosa es amurallada. Entonces se acaba la primera parte, poética, ingenua y soñadora. La segunda parte fue escrita por otro autor 40 años más tarde. Era un clérigo cínico que descreía del amor pasional, en parte por ir en contra de los sacramentos divinos, pero también por principios filosóficos. La segunda parte es mucho más larga, más cínica, como digo, más misógina, pero también más moderna. En 17.000 versos despotrica contra la iglesia, contra la mujer, a la que trata, no muy originalmente a esta altura, de manipuladora, de falsa, de caprichosa, contra el amor cortés y contra la fidelidad, entre otros ataques. El poeta retoma el conflicto amoroso de la búsqueda de la rosa, agrega discursos como el de una vieja que nos invita a amar, el de un amigo que da consejos, un marido celoso que hace catarsis, e interpola debates filosóficos sobre cuestiones como el libre albedrío y la naturaleza del lenguaje, hasta entradas enciclopédicas sobre el comportamiento de ciertos animales, y lo resuelve todo con el éxito final del poeta, que ya convertido en peregrino religioso, logra atrapar a la rosa, es decir, a la joven amada, y le ensarta el bastón en el centro, clara alusión al acto sexual, a la desvirgación o desvirgamiento o a la defloración. Supongo que el sentido de alegoría ya está claro. Los personajes son ideas abstractas personificadas, por lo que cada evento que sucede remite a otra cosa. Por ejemplo, el poeta ingresa en el jardín del placer, es decir, en la carrera por alcanzar el placer del amor de manera abstracta, y es el ocio el que le abre la puerta.
claro indicio de que se necesita tiempo libre para cultivar el amor, lo que lo convierte en un arte aristocrático y no para gente laburadora. Cortesía es la piba que lo invita a bailar, o sea, que lo introduce en el cortejo. Cuando razón se pone a hablar, argumenta que al amante no le conviene enamorarse. Celos, por otra parte, es el personaje que le pone un freno a la conquista porque ataca a buena acogida, y así, etc. Cerca del final, el poeta ofrece una teoría sobre la razón de existir del amor. Dice que es una trampa de la naturaleza para asegurar la reproducción de la especie. Punto. Pero a pesar de tanto naturalismo, el poema igualmente termina ofreciendo un elogio del amor y plantea la existencia de un jardín que no se parece al jardín del placer del comienzo, sino al paraíso. No sabemos si el autor creía o no en la posibilidad de acceder al paraíso gracias a la práctica del amor, pero otro poeta de la época, algo posterior, sí lo hizo. Ese poeta es Dante Alighieri y su poema es la Divina Comedia. Bien, atentis porque este episodio se viene un poquito más largo que de costumbre. Vamos a volver a organizarnos. La tradición de los poetas provenzales viajó hasta el reino de Sicilia, al sur de Italia, cuando allí se instaló en 1220 la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, un personaje muy curioso. En las ciudades de Palermo y Nápoles se cultivó un estilo lírico amoroso que se llevó a la Toscana, al norte de Italia. Allá, gente como Guido Cavalcanti le dio una forma sublime a esa poesía, y en Florencia Dante Alighieri, amigo de Cavalcanti, le dio un nombre, el Dolce Stil Nuovo, el dulce estilo nuevo. Esa escuela poética combinaba el lenguaje teológico y cierta sensibilidad religiosa con el culto a la dama amada y al amor. En cierta sintonía con el culto a la Virgen de los caballeros medievales de siglos pasados, pero de modo más inteligente y generalizado, poetas como Dante Alighieri trataban a la mujer amada como un puente hacia Dios y la sabiduría. Dante Alighieri, que nació en 1265, cuando se empezó a escribir la segunda parte del Roman de la Rose, cuenta en su primer libro que se enamoró de Beatriz Portinari a los 9 años, como también nos lo contó su admirador Giovanni Boccaccio al comienzo de este episodio. Esa obsesión vitalicia lo hizo escribir los mejores versos de la historia de la lengua italiana. La Divina Comedia, la alegoría más célebre y festejada de Occidente, es el viaje de Dante Alighieri mismo por el infierno, el purgatorio y el paraíso hacia la rosa divina, la luz de Dios. En el camino se irá encontrando con diferentes personas de su propia época o personajes de la literatura, como si hoy en día nos encontráramos, por ejemplo, con Justin Bieber, o con el Papa Francisco, o con el profesor Dumbledore de Harry Potter, o Don Draper de Mad Men, por decir cualquier cosa. Por parte del recorrido lo acompañará su maestro, el poeta romano Virgilio, que en términos alegóricos representa a la filosofía en tanto la razón. En el resto del camino lo acompañará Beatriz, la mujer amada y símbolo de la fe. Hasta acá el resumen, que muestra un poco el culto divino y platónico por la mujer. Veamos, para terminar este largo episodio, un fragmento famoso del infierno en el que Dante y Virgilio se encuentran con la pareja histórica Paolo y Francesca. Sucede en el quinto de los 100 cantos o episodios que conforman la Divina Comedia. El quinto canto relata el paso de Dante y Virgilio por el segundo de los 9 círculos del infierno, que está consagrado a alojar a los culpables de la lujuria. Dante ve a la pareja y les pide que cuenten su historia. Francesca era la cuñada de Paolo y se enamoró de él, por lo que ambos traicionaron al hermano de Paolo, Giovanni. Esta vez, el enamoramiento no se da por una pócima tóxica, como vimos en el romance de Tristán e Isolda. El conjuro es aún más interesante y sutil. Francesca le cuenta a Dante, y ahora traduce Bartolomé Mitre. Leíamos un día en grata hora del tierno Lanceloto la aventura, solos y sin sospecha turbadora. Nuestros ojos durante la lectura se encontraron, perdimos los colores y una página fue la desventura. Al leer que el amante con amores la anhelada sonrisa besó amante, este por siempre unido a mis dolores, la boca me besó todo tremante. El libro y el autor Galeotto han sido, ese día no leímos adelante.
O sea que el romance de Lancelot y Ginebra, que hemos visto en el episodio anterior, los hizo apasionarse de amor y querer imitar esa aventura amorosa. Miguel de Cervantes escribió El Quijote para reírse de toda esta parafernalia caballeresca, pero convengamos que usó una idea parecida, la del lector que se come el viaje del libro incluso en la vida real, como le sucede a Don Quijote en la historia de Cervantes, claro. Pero no nos apuremos, el siglo XVII y sus juicios y condenas de amor nos esperan recién en el próximo episodio. Este episodio llegó a ustedes gracias a Unión Platense, transportamos lo más valioso. La música del comienzo es un fragmento de la pieza musical renacentista anónima My Lady Carries Dump, arreglada y ejecutada por Eduardo Paniagua.